Buenas tardes. Mi nombre es Leonor Jaime Cerveleón y les voy a hacer mi presentación con respecto al tema organización y análisis lógica de la información. Para esta presentación tengo la siguiente agenda. Primero, haremos unas definiciones importantes. Considero que se deben definir unos términos que son importantes precisamente para la organización y el análisis lógico de la información. Asimismo, es importante tener en cuenta qué es la representación del conocimiento y cuáles formas de representación del conocimiento podemos encontrar. Dentro de esas formas de representación, voy a hablar específicamente de lo que son los diagramas de barras. Asimismo, daré respuesta a la pregunta que de alguna manera nos ha llevado a esta presentación, la cual pues argumentaré teniendo en cuenta todo lo que se mencionará en la presentación, y por último se darán unas conclusiones y las referencias que se utilizaron para realizar esta presentación. Primero, pues importante definir qué es el lenguaje. El lenguaje, pues esta definición se pudo trabajar basada en el documento de Ríos Hernández, en el cual se tenían diferentes definiciones de lo que es lenguaje. Sin embargo, yo no tomé una en específico, quise tomar definiciones de varios autores para poder armar una definición. El lenguaje para mí pues es una herramienta que nos permite de alguna manera reconstruir el pensamiento, todo aquello que nosotros razonamos, lo convertimos y lo queremos transmitir. Ese es el lenguaje. Asimismo, el lenguaje permite que se desarrollen nuevas formas de pensamiento y adquisición de conocimiento. También es importante tener en cuenta que el lenguaje influye directamente en los procesos de comunicación social que tienen todos los sujetos o los individuos. Y esa relación que existe entre el pensamiento y el lenguaje determina las acciones del receptor, es decir, aquellas personas o sujetos, llamémoslo mejor, que tienen ciertos pensamientos o ciertos razonamientos, a través del lenguaje pueden establecer ciertas acciones de comportamiento. Asimismo, es importante definir qué es el pensamiento. El pensamiento lo podemos definir como una operación o un proceso que parte de la razón y que es producido de manera individual. Es producto de las situaciones en algunas ocasiones voluntarias que nos da la razón o involuntarias a través de estímulos externos. El pensamiento podemos decir que se desarrolla a lo largo del tiempo, por lo tanto se puede acumular. Y el mismo pensamiento se refleja en el lenguaje, pero no necesariamente siempre es así. Se dice que el pensamiento tiene procesos de cambio, de transformación, por lo cual él va también creando su propio lenguaje. Cuando hablamos de conocimiento es importante mencionar que el conocimiento se puede decir que es un conjunto de representaciones que se consiguen mediante experiencias personales, mediante la observación, mediante el estudio, y de alguna manera es aquella información que se encuentra almacenada mediante el aprendizaje o la experiencia de cada uno de los individuos. Yo quise establecer una relación entre lenguaje, pensamiento y conocimiento porque creo que es una relación que existe para que precisamente se dé el lenguaje.
Si un individuo tiene cierto pensamiento, ese pensamiento lo lleva a un plano mayor que puede ser un conocimiento de algo relacionado con una investigación y quiere transmitir esos resultados, se dan a través de un lenguaje. Por lo tanto, se puede decir que el lenguaje en todas sus formas permite el desarrollo de nuevas formas de pensamiento y de adquisición del conocimiento. Ya entrando más en materia, hablamos de lo que es la representación del conocimiento. Cuando hablamos de representación del conocimiento, estamos haciendo alusión a aquellas herramientas que nos permiten de alguna manera construir la realidad de una situación. Esas herramientas nos permiten o nos facilitan que nosotros podamos llegar mucho más rápido a ciertas conclusiones y esas conclusiones nos lleven a tomar decisiones en cuanto a cierto conocimiento o cierta investigación o cierto tema de interés. Dentro de las formas básicas de representación del conocimiento tenemos los grupos de reglas y las tablas de relación. Esta información está basada en el documento de Galindo Soria Fernando, en el cual establece que los grupos de reglas plantean un problema y ese problema plantea un conjunto de reglas que son el conocimiento necesario para poder llegar a una solución. De allí salen trabajos de muchas personas, los cuales se convierten en reglas de trabajo que al final se van a transformar en algoritmos que van a permitir llevar a la solución de un problema. Y las tablas de relación son tablas en las cuales existen relaciones entre diferentes elementos y a esos elementos se les asocia un valor el cual permite que se pueda determinar qué tipo de relación es la que existe entre esos elementos y se pueda de alguna manera cuantificar. La representación del conocimiento en la computadora, hablamos de bases de datos que almacenan datos de cada ente o de cada elemento y también almacenan relaciones que existen entre los diferentes entes o elementos. Las bases del conocimiento hacen relación a que cada una de esas relaciones que existen o pueden existir en esas bases de datos con cada uno de los elementos representan en sí una relación de un nuevo conocimiento, lo que permite que se pueda concluir un conocimiento nuevo. Representación en base a propiedades emergentes de las estructuras. Hablamos de circuitos aritméticos y redes neuronales, que son herramientas que cuentan con sistemas inteligentes en los cuales el conocimiento no está representado en datos, sino que el conocimiento se encuentra inmerso en todo el sistema. Dentro de otras formas de representación del conocimiento, tenemos unas como son los mapas conceptuales, mapas mentales, diagramas de barras, diagramas circulares, planos cartesianos, diagramas sagitales, cuadros de doble entrada, geoplano, entre otros. Yo les voy a hablar de los gráficos o diagramas de barras. El gráfico de barras son gráficos que permiten resumir y organizar datos. Estos gráficos son de mucha ayuda porque representan información importante y que puede ser mucho más fácil de entender para un individuo. Esos gráficos de barras tienen ciertas características, permiten interpretar mucho mejor la información, la hacen mucho más entendible e interesante para personas que de pronto no tienen conocimiento sobre cierto tema o cierto conocimiento. Son mucho más llamativos y atractiva la información cuando se presenta en esta forma gráfica, porque permite precisamente resumir y dar una información mucho más concreta. Existen unas reglas para la elaboración de gráficos de barras. Como ustedes pueden observar en la imagen que tenemos acá, vemos unas gráficas de tipo horizontal. Es importante tener en cuenta de que para las barras horizontales se debe tener en cuenta que la serie
debe ser cualitativa o geográfica por razones de comodidad. Es mucho más entendible para la persona que lo está visualizando. Asimismo, las gráficas verticales se utilizan para series cronológicas o cuantitativas que me permitan ver o determinar una tendencia. También es importante tener en cuenta que las barras deben tener un espacio una entre otra para que sea mucho más visible la barra, así como nos está indicando en este caso el gráfico de la derecha. Y por último se debe tener en cuenta en las series cualitativas y geográficas que las barras deben ordenarse de acuerdo con su longitud de mayor a menor, la más larga en la parte superior, para tener un orden y que la información sea mucho más visible y entendible. Acá tenemos unas gráficas de barras horizontales y verticales que permiten, en este caso, en este ejemplo, tenemos unas víctimas por minas antipersona en el año 2013 al 2014 de estos diferentes países. Entonces, la gráfica de barras me permite identificar la totalidad de víctimas para cada uno de los años en cada uno de los países. Estos tipos de gráficas de barras son tipos de gráficas comparativas. Así como tenemos en la parte izquierda un comparativo también de la tasa de desempleo en Colombia de 2017 a 2018, y en esta tenemos una gráfica de tipo horizontal teniendo en cuenta las características que mencionamos o las reglas que se mencionaron anteriormente, en la cual se debe establecer la de mayor longitud. Ahora sí, para responder la pregunta que en este caso nos trae a realizar esta presentación, ¿de qué manera la organización y análisis lógica de la información sobre una situación utilizando diferentes formas de representación de la misma favorece la construcción de conocimiento científico? Para mí, la representación del conocimiento en sus diferentes formas favorece totalmente la construcción del conocimiento científico, debido a que esta permite tener una organización, una estructura coherente en la presentación del conocimiento y en los resultados que se pueden concluir de la misma. Así como también al utilizar estas herramientas se contribuye a que la información sea más precisa, objetiva y universal, lo que la hace más comprensible y entendible por cualquier persona. Estas características mencionadas hacen parte de lo que se considera conocimiento científico y pues por lo tanto la relación favorable entre ellas hace que interactúen como un sistema de conocimientos que nos permite comprender y explicar de mejor manera la realidad y los fenómenos que se pueden estudiar. Como conclusiones, establecer pues que el lenguaje en todas sus características es innegable que nos permite el desarrollo de nuevas formas de pensamiento y de adquisición de conocimiento. Así también es importante tener en cuenta que el conocimiento no lo podemos confundir con datos o información, sino que el conocimiento necesita o requiere de ellos y que existen muchas formas de representar el conocimiento. Asimismo, estas herramientas de representación del conocimiento considero que nos facilitan la interpretación y el análisis de información, y eso permite que se genere un conocimiento de tipo científico, teniendo en cuenta que el conocimiento científico pues va de la mano con el método científico, cual se estructura en función de este, permitiendo obtener unas conclusiones que nos lleven a tomar decisiones certeras o decisiones acertadas dependiendo de lo que nosotros estemos realizando. Estas son algunas de las referencias que se tuvieron en cuenta para realizar esta presentación. Espero haya quedado claro lo que se pretendía con la presentación. Les agradezco su tiempo. Muchísimas gracias.